yo les voy a contar una experiencia de organización del laboratorio clínico del Hospital de San José de Bogotá. El Hospital de San José pertenece a la Sociedad de Cirugía. Se fundó en 1902 por un grupo de médicos que estaban preocupados por ayudar a resolver los problemas asistenciales de la salud en el país, pero sobre todo por apoyar la docencia y la investigación para crear personas que pudieran colaborar en estos métodos de asistencia a los pacientes. Es una entidad sin ánimo de lucro que se financia con recursos propios y, siguiendo los lineamientos de sus fundadores, tiene una facultad de medicina en asocio con la Universidad del Rosario, una fundación de carreras paramédicas que tiene instrumentación, enfermería y histotecnología. Es un hospital de tercer nivel que tiene 900 empleados y un presupuesto anual aproximado de 11.500 millones de pesos. Tiene todas las especialidades médicas y quirúrgicas y tiene 370 camas, por lo tanto tiene salas especiales de recién nacidos y todas las demás que necesitan. El organigrama del Hospital de San José está dado por la Sociedad de Cirugía, quien nombra una junta directiva, y hay una organización administrativa y una organización médica. Dentro de la organización administrativa hay un gerente y al mando de la organización médica un médico director con 5 departamentos que son el pediátrico, el ginecostétrico, el médico, el quirúrgico y el de servicios de apoyo diagnóstico, dentro del cual está el laboratorio clínico. El laboratorio clínico del hospital fue fundado en el año 26 y desde entonces ha estado trabajando ininterrumpidamente con buena calidad reconocida y formando muchos profesionales de todas las áreas. En la segunda mitad de los años 80 se dio en el país un cambio en las instituciones de salud y el Hospital de San José no fue ajeno a este cambio. En ese momento la Fundación Corona y el Instituto SER apoyaron al hospital y dentro de él se dio una gran revolución administrativa, pero es un proceso de cambio que aún continúa y nosotros como parte integral del hospital tampoco fuimos ajenos a este cambio y tratamos de trabajar con ellos muy a la par para obtener los resultados que hoy tenemos a nivel del hospital y a nivel del laboratorio también. El cambio en el laboratorio clínico se dio apoyado, lógicamente, por las directivas del hospital y por otros estamentos como la Red de Laboratorios Garantía de Calidad, que agrupa a muchos de los laboratorios del país y que en esa época inició un programa de capacitación de las bacteriólogas y de las personas de los laboratorios clínicos en administración del laboratorio. Nosotros participamos en esto y entre el cambio que se estaba dando en el hospital, el apoyo que teníamos de las instituciones externas como el Instituto SER y de la Red Garantía de Calidad, se inició todo el proceso. El proceso se fundó en 4 campos diferentes. El primero, las personas. En el Hospital San José las personas son muy importantes y tenemos una cultura de, bueno, ya casi 100 años. Las personas siguen siendo muy importantes y casi todas tienen mucha mística por su institución. Entonces, en lo primero que pensamos fue en las personas, después en la infraestructura, más adelante en el proceso de análisis y por último en hacer una metodología de costos. Se hizo una reorganización del organigrama del laboratorio con una jefatura y unas coordinaciones. Se dividió el laboratorio en 5 secciones y al frente de cada una se escogió una coordinadora que era la persona con mayor experiencia o con mayor capacitación dentro de su sección para dirigirla. Entonces, se formaron no solamente estos grupos de coordinación, sino también se hicieron grupos homogéneos, como un grupo de bacteriólogas, un grupo de secretarias, un grupo de auxiliares de laboratorio y algunos grupos heterogéneos, como por ejemplo las personas que trabajaban en banco de sangre o las que trabajaban en la sección de bioquímica. Con todas estas personas, nosotros empezamos a hacer inicialmente unos manuales de funciones de todo el personal. Nosotros tenemos en el laboratorio 24 bacteriólogas, una jefe de enfermería, 6 secretarias, 6 auxiliares, 3 auxiliares de enfermería, 2 de servicios generales y 2 asesores médicos. Entonces, iniciamos haciendo un manual de funciones de todas estas personas y un poquito más adelante haciendo un estudio de tiempo-movimiento.
Esto generó algunas complicaciones dentro de las personas del laboratorio que sentían medidas, que veían que con un cronómetro mirábamos cuánto tiempo se demoraban en hacer una prueba, pero al terminar el estudio se hicieron reubicaciones de las cargas de trabajo y de las bacteriólogas, entonces las cosas empezaron a ser positivas. El laboratorio quedó dividido, según el nuevo organigrama, en secciones. La sección de bioquímica es la que procesa la mayor cantidad de exámenes, como lo muestra la gráfica, pero no quiere decir que sean los exámenes de mayor dificultad. De pronto, cuando en la sección de química, para hacer un examen se demora 3 minutos, en la sección de microbiología puede demorarse media hora. Pero las cargas de trabajo y el estudio de tiempo-movimiento nos dieron la manera de arreglar las cosas para que cada una hiciera su trabajo sin tener recargos. También existe una división por turnos porque lógicamente el laboratorio trabaja 24 horas, entonces hay un turno de la mañana que procesa la mayor cantidad de exámenes y hay turnos de la tarde, de la noche y de los festivos y dominicales. Algunas personas, cuando yo les cuente cuántos exámenes se hacen en el laboratorio, van a decir: tenemos muchas personas en el laboratorio, muchas bacteriólogas, pero resulta que 10, o sea casi la mitad de las bacteriólogas están dedicadas además a la docencia. Fuera de la carga asistencial que tienen procesando exámenes de laboratorio, tenemos docencia en todas las facultades que hay dentro del hospital y docencia en distintas áreas. Algunas son docentes de química, de microbiología y de otras materias dentro de eso. Este es un convenio que existe entre el hospital y las facultades y el tiempo de trabajo de la bacterióloga sigue siendo el mismo, pero dentro de ese tiempo saca las horas que necesita para la docencia. Cuando terminamos un poquito o adelantamos un poco el manejo de personal, entonces nos dedicamos a identificar nuestros proveedores internos y externos, nuestros clientes, a organizarnos desde ese punto de vista. Solamente les muestro esto porque la complejidad de un laboratorio, y la mayoría de ustedes no están involucrados directamente en el trabajo del laboratorio, la complejidad de un laboratorio es muy grande. Prácticamente todos los servicios de un hospital son clientes del laboratorio, pero además hay una gran cantidad de proveedores externos de bienes y de servicios. Nuestros tipos de clientes están dados en la diapositiva, pues son lógicamente los pacientes, los médicos y las empresas, y un poquito para mostrarles que pues nuestro mayor cliente es el Seguro Social, seguido por los pacientes de servicio médico económico, que son los pacientes institucionales del Hospital San José, un 3% solamente de particulares y un 17% de otras empresas diferentes a las del Seguro Social. En cuanto a la infraestructura técnica, en ese momento de empezar la organización del laboratorio, se hizo un inventario de lo que teníamos. Nos duró varios meses hacer ese inventario, hasta entonces muy poco nos habíamos preocupado por la parte administrativa del laboratorio. Entonces hicimos un inventario y miramos con qué equipos contábamos en ese momento. A cada uno de esos equipos nosotros le abrimos una hoja de vida que se continúa en este momento llevando y tiene dos partes. Una es la parte puramente técnica del equipo y otra la parte administrativa. La parte puramente técnica habla del equipo, de sus características, de los mantenimientos, tanto preventivos como correctivos que se le deben hacer, la frecuencia y la manera de hacer esos mantenimientos, cuáles están a cargo de la bacterióloga misma y cuáles están a cargo de la coordinadora del área o cuáles están a cargo definitivamente del ingeniero. Entre los otros equipos que figuran ahí, que son más de 60, están las neveras, las centrífugas, los baños serológicos, todo ese tipo de equipos, y los analizadores pues son los equipos propiamente de laboratorio. Todos tienen su hoja de vida, tanto técnica, con sus manuales de proceso, tanto técnica como administrativa, y en la administrativa se lleva las horas ingeniero que se han necesitado, los costos de esas horas ingeniero, todo ese tipo de manejo administrativo del equipo. Los suministros que nosotros manejamos son 700, que si los multiplicamos por el número de proveedores que tenemos, pues ya ustedes ven que la cifra es bastante grande. Total, el manejo de un laboratorio implica muchísimos ítems. En un laboratorio normal como el nuestro y un hospital de tercer nivel se procesan entre 110 y 120 exámenes diferentes.
Entonces, los suministros son bastante considerables. Nosotros tenemos ya un manejo adecuado de los suministros, ya sabemos cuáles son nuestros consumos mínimos y los pedidos que son trimestrales están perfectamente establecidos. Ya hay una metodología para hacerlos y pues solamente se hacen cambios generados por un cambio de equipo o por una nueva tecnología que se implante en el laboratorio. En cuanto al proceso de análisis en sí, tiene tres fases, que son la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. La fase preanalítica en un laboratorio es la preparación de todo para empezar a trabajar, la preparación del paciente, la preparación de la muestra, el alistamiento de los equipos. Y en esta fase es en la única que nosotros tenemos realmente un contacto con el paciente, porque realmente a partir de ahí solo vamos a manejar su muestra y su resultado, que ya generalmente se lo entregamos es al médico o a la historia clínica. Entonces este es prácticamente nuestro contacto con el paciente. Tenemos problemas todavía en la atención al paciente en cuanto a citas e instructivos. Hemos tenido mucha dificultad cuando los médicos trataron de hacer algunos instructivos para los pacientes. Por ejemplo, los urólogos dijeron vamos a hacer cómo el paciente de tomar una muestra de orina, los pacientes no los entendieron a pesar de que a nosotros nos parecía que el instructivo estaba muy bien. Luego tratamos de hacerlo las bacteriólogas y llegamos al mismo fracaso. El paciente poco entendía las instrucciones que le habíamos dado. Entonces resolvimos que lo hiciera la secretaria que atiende al paciente y que le tomara opinión a los pacientes. Y aun cuando a nosotros en principio nos pareció que era demasiado simple y que bueno, ese sí está dando resultado. Luego viene el manejo, la toma y la conservación de las muestras, que es un proceso muy técnico, la calidad de los reactivos y del agua, la elaboración de los protocolos de mantenimiento de los equipos que ya están establecidos, las normas de seguridad que son muy importantes en el laboratorio y el diseño de los formatos estadísticos. Nosotros necesitamos tener dos estadísticas perfectamente diferentes para poder manejar los indicadores del laboratorio. Una es qué exámenes nos están los médicos ordenando y la otra es qué pruebas realmente estamos nosotros haciendo en el laboratorio. La primera estadística la hace la persona encargada de la administración del laboratorio, simplemente con base en las órdenes médicas, pero la segunda es de las bacteriólogas. Ellas diseñaron los formatos con nosotros y en esas están involucradas no solamente las muestras que se tomaron, sino las repeticiones, los controles que exigen los equipos, las repeticiones, todo ese tipo de cosas que no se pueden, que solamente la bacterióloga sabe que los hizo. Y es la segunda estadística la que sirve para tomar decisiones administrativas en cuanto a qué reactivos se deben pedir, porque es bien diferente de la primera. La fase analítica, lo primero es seleccionar las metodologías de acuerdo a los recursos que tenga el laboratorio y la aplicación de los programas de control de calidad. En esta etapa está lógicamente ya la realización de los exámenes y la realización de las estadísticas, que ya habíamos hablado de los formatos. Entonces aquí se realizan las estadísticas. En cuanto a los programas de control de calidad, pues nosotros tenemos establecidos unos programas internos para todos los turnos y para todas las técnicas que realizamos. Tenemos unos programas nacionales con la Red Nacional Garantía de Calidad. Y más aún tenemos un tercer programa que nos compara con laboratorios internacionales a ver si nuestra precisión y nuestra exactitud de las pruebas son buenas. ¿Cómo se selecciona una metodología en el laboratorio? Estos son parte de los procesos que se han tenido que ir realizando. Cuando nosotros ya llegamos a una buena comunicación con los médicos del hospital, llegamos a seleccionar una metodología en esta forma. El laboratorio lo ofrece o los médicos la solicitan, se hace una investigación de la metodología más adecuada, un análisis de las técnicas para hallar el procedimiento, un estudio de costos, y esto es muy importante para ver la factibilidad de montar o no la técnica, y cuando todo esto está completo, entonces se le informa al área médica que hay un nuevo examen en el laboratorio y cuáles son las condiciones del paciente y de la toma de muestra, pero también este es el control de calidad interno. Es obligación tener a la vista las carteleras que nos muestran las curvas para ver si estamos trabajando entre las dos desviaciones estándar, que es lo máximo permitido. Estas están a la vista de los médicos y de los pacientes y de las bacteriólogas de todo el hospital.
Las pruebas de eficiencia en microbiología las trabajamos con cepas control liofilizadas que nos envían para que nosotros identifiquemos, y las de inmunología todavía apenas está empezando una capacitación y una asesoría en ese sentido. En hematología nos envían láminas y diapositivas de las que también debemos responder, y a vuelta de correo nos envían los resultados y los comentarios y la comparación con los otros laboratorios. En coagulación se trabaja con liofilizados en los 3 niveles. Vamos a ver un poquito los resultados que obtuvimos el año pasado en la gestión en el 93. Es muy importante para nosotros, y lo fue desde el principio de la fundación del hospital, la capacitación recibida por las personas que trabajan con nosotros. En el año 93, 23 bacteriólogas recibieron capacitación asistiendo a 35 eventos con unas 764 horas de capacitación, o sea que el promedio de capacitación por bacterióloga fue de 32 horas. También ellas impartieron, hablaron en eventos o en otros congresos 37 horas, y fueron 17 las bacteriólogas que tuvieron participación en estos eventos. Durante ese año también participamos en 4 trabajos de investigación. Hicimos una publicación de un manual sobre manejo de líquidos corporales a nivel de laboratorio clínico, manual que está además avalado por cada uno de los servicios médicos del hospital. Nos pusimos de acuerdo con cada uno de cómo debía ser el manejo del líquido amniótico, del líquido cefalorraquídeo, del líquido pleural dentro del hospital, y hicimos la publicación de un librito que habla de todos esos. En el año, nosotros hemos ido aumentando paulatinamente el número de exámenes, y esto es un promedio mes para poder incluir el año 94, de 15.000, prácticamente 16.000 en el año 92, pasamos a 23.000 en el año 94. Estos son exámenes mes. El presupuesto del hospital aproximadamente es de 11.500 millones de pesos, y de esos tenemos 648 millones asignados al laboratorio, o sea que nosotros somos el 5.6% del presupuesto del hospital. Con ese presupuesto nosotros en 1993 tuvimos una facturación de 712 millones, unos gastos y costos, eso no solamente son los gastos, sino son los gastos y los costos de 506 millones para unas utilidades de 205 millones de pesos en el año 93. La distribución porcentual de los gastos y los costos es la que muestra la gráfica. Más o menos los suministros y los gastos de personal son muy parecidos, pero los indirectos son altos por las características especiales que tiene el Hospital San José, que hacen que los indirectos sean altos. Sin embargo, dentro de todos nuestros estudios de costos están contemplados esos indirectos, y pues la mayoría de las veces no trabajamos a pérdida. Las utilidades de los años 91 a 93 se muestran en la gráfica. Un poquito la pregunta es ¿por qué han subido tanto? Pues porque el hospital se ha organizado mucho mejor, factura mejor, cobra mejor, y en el laboratorio también se han organizado más las cosas, se cuidan más los suministros. Las personas del laboratorio, como todas han participado en los estudios de costos, tienen muy claro cada vez que dañan un reactivo cuánto están dañando, entonces pues se han cuidado mejor los gastos en el laboratorio y se ha hecho un menor manejo de los suministros. También el hospital tiene en este momento un departamento de costos mucho mejor establecido que nos permite conocer mejor estas cifras. Esto es lo mismo, las utilidades ajustadas a pesos de 1993, muy parecida a la anterior, pero con el ajuste. En el laboratorio estamos trabajando con tecnologías bastante avanzadas, algunas de las cuales pues no son costosas, pero el costo-beneficio para los pacientes es grande. Este es un equipo de hemocultivos, un equipo para manejo de hemocultivos que nos ha ayudado mucho a dar rápidamente, en 4 horas se puede dar el resultado de si un hemocultivo está positivo, cosa que antes nos demoraba por lo menos 24 o 48 horas. Las tecnologías que tenemos pues no son muy agradables de leer para ustedes, pero quería pues mostrarles que nosotros estamos trabajando con equipos automatizados en el laboratorio prácticamente en todas las secciones, y
que a pesar de tener buenas tecnologías, la mayoría de estos equipos nosotros los tenemos en comodato o en préstamo por gasto de reactivos porque las inversiones habrían sido muy grandes y muy difíciles para el hospital. En estos años, desde que nosotros empezamos a organizar administrativamente el laboratorio, pudimos pasar de un laboratorio deficitario a un laboratorio rentable, de costos desconocidos a una estructura de costos por procesos unitarios y totales. Nosotros no solamente conocemos cuánto nos cuesta cada examen, sino cuánto nos cuesta lo que hace cada uno de los equipos. Cada equipo tiene unos consumibles ya determinados, a veces no es lo mismo lo que le dice a uno el que le vende los reactivos, esto le alcanza para 500 pruebas, pero nosotros sabemos efectivamente para cuánto nos alcanza y cuántos gastos tenemos por los consumibles. Tenemos una política de reemplazar los consumibles cada determinado tiempo, no cada que se le ocurra o cada que se dañan, sino cada determinado tiempo. Tenemos también un paso, cuando recibimos el laboratorio, pues a pesar de que hacía mucho tiempo que estaba funcionando, los equipos no eran de las últimas tecnologías. En este momento tenemos procedimientos mecanizados, automatizados en todos los procesos de laboratorio. Y pasamos de un trabajo por islas eficientes. A ver, el laboratorio estaba trabajando bien, hematología hacía sus exámenes, química hacía los suyos, pero no había una coordinación entre todo el laboratorio y mucho menos una coordinación del laboratorio con el resto del hospital. Ahora hay un buen ambiente de trabajo, una coordinación entre todas las personas del laboratorio y todo el mundo trabaja con mucha responsabilidad y mucha mística dentro del laboratorio y en comunicación con el equipo médico. Se logró una adecuada comunicación con el grupo médico, cosa que no es fácil, pero en este momento nosotros hablamos pues el mismo idioma con ellos y nos ponemos de acuerdo, nos hacemos los mutuos reclamos correspondientes y lógicamente con el área administrativa también tenemos todo el apoyo que necesitamos para trabajar en el laboratorio. Lo que sigue, nosotros a partir del 15 de noviembre vamos a tener un programa para el manejo sistematizado de todo el laboratorio con los equipos, con 12 equipos para la recepción, una de paciente hospitalizado y otra ambulatorio, y con todos los equipos, como tenemos equipos que se pueden conectar a los computadores, los vamos a conectar la mayoría, y vamos a tener 3 impresoras, una en urgencias, una en unidad de cuidado intensivo y una en unidad renal para enviar los resultados que son muy urgentes. Nosotros trabajamos una gran cantidad de urgencias en el laboratorio y eso está dado por la estructura de los hospitales universitarios. El 40% del trabajo que nosotros recibimos en el laboratorio llega como trabajo urgente cuando no es urgente. Pero pues nosotros como bacteriólogas no podemos cuestionar eso, entonces pues lo único que podemos hacer es trabajar como urgente realmente lo que viene de urgencias, unidad de cuidado intensivo, unidad de recién nacidos o lo que el médico o el residente o el interno nos asegura que sí es urgente. Quedó al revés.